Hey familia, vamos a tener nuestra segunda parte de video estos próximos minutos para que sigamos tomando visión sobre conceptos básicos acerca de la eclesiología y básicamente sobre lo que es la iglesia, lo que significa la iglesia desde el punto de vista del Señor. Bien, quiero hablar sobre algunos puntos del material que ustedes tienen sobre el mensaje de Criswell sobre la iglesia que Jesús edificó. Porque él plantea allí que la iglesia que Jesús edificó está cimentada sobre 5 puntos que creo que vale la pena trabajarlos, considerarlos, porque son una bonita expresión de lo que la Biblia dice acerca de lo que la iglesia es. Él comienza con el mismo versículo que hablamos en el video anterior, de Mateo 16, versículo 18, y es importante que pues entendamos que la iglesia es eterna, que todo lo que el ser humano vive cuando muere termina. Él en el material dice que, por ejemplo, cuando el rey muere, cuando el magnate muere, cuando la estrella muere, ya ellos llegan a un punto donde su viaje es limitado y su acción es limitada. Pero la iglesia no, la iglesia es eterna. Y todo lo que un hijo de Dios recibe, edifica y vive dentro de las relaciones de la iglesia, pasarán hacia la eternidad. Vale la pena que nosotros podamos entender esa bendición tan especial de lo que eso significa. O sea que solo hay un lugar, que es la iglesia, en la que la relación que se vive es para siempre. Y esas son las relaciones que hacemos en la iglesia. La iglesia nos da esa oportunidad de eternidad. Bien, la iglesia, dice el material, que fue edificada, que Jesús edificó, tiene una vida y una inmortalidad. Y es bien interesante que nosotros podamos trabajar eso en nuestro corazón, entender la inmortalidad de la iglesia. Si recordamos el panorama que hicimos en el video anterior, pues la iglesia es precisamente el instrumento para entrar hacia la eternidad. Porque después de que nosotros podamos ser arrebatados o pasemos por la muerte, en su momento la iglesia volverá con Jesucristo y seguirá teniendo un propósito eterno. Bien, vamos a mencionar los 5 puntos que plantea Criswell respecto de la iglesia, para que nosotros podamos tenerlas bien claras. Y ahora vamos a tratar de hablar algunos punticos de cada una, como para que podamos hacer algún énfasis en ese material. Bien, el primer punto entonces es que Jesús, dice Criswell, construye su iglesia sobre 5 cosas importantes. Primero, para que lo tome allí nota, fue construida sobre la palabra de Dios. Ese es un punto determinante. Construida sobre la palabra de Dios. En segundo lugar, él plantea que cada creyente es su sumo sacerdote.
Ya no hay necesidad de intermediarios. Somos sacerdotes. En tercer lugar, habla de que la iglesia es una membresía regenerada. En cuarto lugar, habla que hay dos ordenanzas y dos órdenes en la iglesia. Y en quinto lugar, tiene una gran misión, la gran comisión. Estos 5 puntos de verdad que son bien interesantes porque nos permiten y nos garantizan ver que efectivamente la iglesia no es una institución humana. Aquí, en esto que estamos viendo, no aparece ningún invento humano respecto de cómo nos imaginamos que debería ser la iglesia. No, la iglesia es un invento que viene del corazón de Dios, es eterna, trasciende, y usted y yo tenemos el privilegio de hacer parte de esa bendición. Vamos a tomar el primero. El primer planteamiento que él hace establece que la única autoridad para la fe, para la doctrina y para la práctica se encuentra en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y entonces, eso es un punto importante porque no hay otros puntos de referencia distintos a lo que la palabra de Dios dice. A través de la historia de la iglesia, en estos 2000 años han aparecido muchos dogmas, han aparecido muchos planteamientos respecto de lo que se supone que es la iglesia y respecto de lo que se supone que es la doctrina. Y todo eso ha sido un gran problema porque nada de eso tiene validez bíblica. No es la palabra de Dios la base para la iglesia. Por ejemplo, la Iglesia Católica plantea algo que ellos llaman el magisterio de la iglesia. Entonces, si usted habla con un sacerdote y usted le pregunta cuál es la máxima autoridad para un sacerdote, no es la Biblia, sino es el magisterio de la iglesia. O sea, lo que un grupo de personas en la Iglesia Católica han definido que sea la base de su doctrina. Entonces, para la Iglesia Católica, lo que un papa diga en un concilio vaticano tiene más autoridad que la misma palabra de Dios. Y entonces, por eso, los problemas que ha habido. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro esto, de que la palabra de Dios es solo la escritura, nada más que la palabra, solo la palabra. Así que la iglesia está fundada y constituida sobre la palabra eterna de un Dios eterno. No puede haber duda sobre eso. Aquí no hay fundamentos humanos. Por eso usted y yo tenemos que ser muy radicales con esto. Y debemos ser muy cuidadosos de lo que enseñamos, de lo que decimos. Tenemos la responsabilidad de profundizar, de escudriñar las Escrituras. No podemos ser ligeros con la palabra de Dios. Esa es una responsabilidad grande que tenemos con el Espíritu Santo. Y nosotros vemos cómo, respecto de Jesús, por ejemplo, la Escritura habla que Jesús nació, la Escritura habla que Jesús murió, que fue sepultado, que fue resucitado, que fue muerto, que él resucitó y comisionó a los discípulos, y la Biblia habla de que la iglesia será arrebatada,
que obviamente antes de eso Él va a venir. Entonces, después del arrebatamiento va a venir la segunda venida y la Biblia habla claramente sobre ese plan. Por eso nosotros, como en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, tenemos que volver a la Biblia, estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios e insistir, porque esta es nuestra ancla segura. Bien, en segundo lugar, vemos aquí que el gran artículo característico, fundamental, constitucional de la fe de la iglesia es que Jesús establece es que cada creyente tiene un sacerdocio. Cada creyente tenemos nuestro sacerdocio. Y eso está en Mateo 27:51. Dice textualmente que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y él plantea que se rompió desde la parte superior hasta la parte inferior, como si Dios lo hiciera. Entonces, ese velo que se rompió tiene el significado de que ya no hay necesidad de un sacerdote y de un intermediario, y que cualquier persona en cualquier lugar puede entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, porque ha sido redimido por su gracia, porque tiene la posibilidad y la autoridad para acercarse a Dios, cualquier persona en cualquier lugar. Y entonces eso significa que usted y yo podemos estar delante de Dios como su propio sacerdote, en donde soy lavado, he sido perdonado, he sido redimido, he sido aceptado y soy hecho parte de la familia de Dios. Puedo entonces ser testigo del amor de Dios, puedo sacrificar alabanza, puedo expresar acción de gracias y puedo entonces venir a Dios, hablar con Dios cara a cara en el nombre de Cristo Jesús. Y esto, familia, es muy importante, porque cuando se insiste en los famosos intermediarios, hay cristianos que piensan que necesitan de alguien para relacionarse con Dios, que necesitan de una persona. Hay cristianos que piensan que si los pastores le dicen a uno, es que usted está más cerca de Dios. No, absolutamente, eso no es así. Todos los hijos hemos sido lavados por la sangre de Jesús, tenemos la misma gracia, la misma libertad para acercarnos a Dios, para tener comunión, para tener una relación. No para poner como en primer lugar estar obedeciendo y estar sirviendo y estar haciendo cosas. Eso es importante, pero eso debe ser fruto de esa relación. Así que ya no hay impedimentos, ya no hay velos. Ya usted y yo podemos entrar cada día en el lugar santísimo. El Espíritu Santo está en su corazón. Usted tiene acceso para tener una relación, comunión con el Señor. El tercer artículo característico sobre la cual Jesús edificó su iglesia es que la iglesia es un organismo vivo de personas regeneradas, nacidas de nuevo en una membresía regenerada. Yo creo que nosotros en la familia Senti tenemos que
enfatizar más este aspecto, porque el concepto nuestro de membresía, creo yo, a mi manera de ver, no lo hemos desarrollado y no lo hemos enfatizado en las personas. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia de Dios? No solo en términos humanos, de ser miembro de, no, sino inicialmente el entender lo que significa ser parte. Yo hago parte, usted hace parte de la membresía regenerada de Dios. Y esto nos tiene que llevar a entender que el ser miembro de la familia de Dios no es cualquier cosa, sino es entender, por ejemplo, que somos elegidos como pueblo de Dios, que tenemos pertenencia, que tenemos un sentido de pertenencia, que tenemos un sentido de propósito, que usted y yo hemos sido injertados en una familia, en el ambiente de la iglesia, para ser desarrollados, implementados y para llevar bendición a otros. Que usted llegue a ser miembro de la iglesia de Dios por su confesión abierta de la fe en Jesús como nuestro Señor. Y que el hecho de tener y el ser parte de la iglesia regenerada nos lleva a una dimensión diferente, sobrenatural, que solo Dios, por su Santo Espíritu y su iglesia, nos puede dar. Bien, en cuarto lugar tenemos el planteamiento respecto de que la iglesia tiene un planteamiento de dos órdenes y tiene un planteamiento de dos conmemoraciones. Él plantea que en la iglesia hay dos órdenes. Filipenses capítulo 1, versículo 1 menciona, habla de presbíteros, habla de obispos y habla de pastores. En el griego pues es la palabra presbíteros, episcopos y poimen. O sea que en la iglesia hay un primer nivel de pastores, obispos y ancianos, en primer lugar, que tiene que ver, voy a leerle, usted lo tiene ahí en material, pero pues tiene que ver con los presbíteros, que es traducidos ancianos, se refiere a la dignidad de su cargo. Los episcopos, que es traducida como obispo, se refiere a su misión como oficial de la iglesia. Y también están los episcopos, que significan supervisores. Y por otro lado está el poimen, que son los pastores. Así que Dios establece, y en la iglesia debe estar bien claro establecido ese nivel de obispo, de anciano, de pastor, como una primera parte de ese ordenamiento. Entonces aparece después los diáconos, que es el segundo orden dentro de la iglesia. Y básicamente esa orden, la responsabilidad que tiene es de sostener al pastor. En el caso nuestro, en el CENTI, estos diáconos es lo que les hemos llamado paulinos. Y aquí tenemos la responsabilidad de entender que esto es un trabajo en equipo. La iglesia no es solamente el pastor o solamente el anciano, sino que esto es un trabajo entre el pastor, anciano y obispo y el diácono, al mismo nivel. No son distintos
o mejor, no tienen un trato diferente, son igualmente amados, pero los dos tenemos que hacer equipo. Y los diáconos son las manos de nosotros los pastores. Y una manera bonita de verlo es la forma como Moisés levantaba las manos y allí tuvo a dos hombres que estaban allí cerca de él levantando las manos, Aarón y Hur, ayudándole. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra iglesia local. Que los diáconos entiendan la responsabilidad de ser las manos nuestras y que nosotros los líderes, los pastores, podamos entender esa responsabilidad que tenemos. Así que es bien importante esos dos órdenes. Por un lado los pastores, los obispos, los ancianos. Por otro lado los diáconos. Trabajo en equipo. Una de las cosas importantes es que los diáconos, por ejemplo, tienen la responsabilidad de la administración de la iglesia. Quizás eso en el CENTI todavía necesitamos madurar mucho en eso. De que no podemos hacer un trabajo como aislado y que los pastores decimos cómo deben ser las cosas y el Paulino está hecho para obedecer. No. Tanto unos y otros nos debemos sujetar al Señor y su palabra y debemos trabajar en equipo para desarrollar la iglesia. En eso creo que tenemos mucho que aprender. Hay un modelo que hemos mamado durante muchos años que nos ha hecho daño, que nos ha perjudicado, pero que estamos en ese proceso de cambio. El cuarto lugar tiene que ver con dos ordenamientos, o sea, que con el planteamiento de dos ordenamientos que hace el Señor y que deben ser practicados en la iglesia, que tienen que ver con el bautismo y tienen que ver con la Santa Cena. Igual, esos dos aspectos, quizás el de la Santa Cena, lo hemos desarrollado, lo hemos practicado con una buena visión. Sin embargo, no debemos escatimar esfuerzos para seguir dejando que el Espíritu Santo nos posicione en nuestro corazón el tema de la Santa Cena. Y el otro es el del bautizo. Y en eso del bautizo sí que hemos estado, hemos sido lentos con eso. Y a partir de años para acá hemos empezado a hacerlo ya abiertamente, pero creo que en esto tenemos que enseñarlo con libertad. Y eso va muy ligado al tema de la membresía. ¿Por qué bautizar? ¿Para qué bautizar? No se trata de bautizar a la gente porque hay que bautizarla como una cuestión religiosa o una cuestión de un rito más. No. Por supuesto que se nos puede volver un rito, pero no debe volverse un rito. Y de que le podamos decir a las personas que llegan al CENTI la importancia de bautizarse, la importancia del bautizo en el Espíritu, del genuino arrepentimiento y dos, de la expresión en fe del bautizo en agua. Es algo que tenemos que trabajar porque está en la palabra de Dios y no lo podemos negar. Y de alguna u otra forma nosotros hemos sido muy tímidos con eso. Y este punto lo tenemos que enfatizar, el bautizo y la Santa Cena. Y por último, el quinto punto clave, la gran característica de la iglesia es que Cristo nos ha dado a la iglesia para que podamos poseer una comisión permanente y eterna, que tiene que ver con llevar a que cada persona tenga la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesucristo, de tomar una decisión acerca de Jesús a través de la predicación, a través de la evangelización, a través de la enseñanza, la capacitación, para que entonces cumplamos
la gran comisión que el Señor nos ha encargado. La iglesia tiene esa misión, la gran comisión. El que podamos darle la oportunidad a cada ser humano a tomar una decisión por Jesucristo. Así de que, familia, necesitamos con estos 5 ingredientes: la palabra de Dios, el que somos cada uno sacerdotes, el que hacemos parte de una membresía, que tenemos 2 ordenanzas, la Santa Cena y el bautizo, y por otro lado 2 órdenes, los pastores y los diáconos, llamados en quinto lugar a cumplir la comisión bendita que Dios nos ha dado para llevar bendición al mundo. Es preciosa esta delegación que Dios nos ha entregado, este propósito que Dios nos ha dado a la iglesia, y esto pues nos debe motivar a que en la iglesia aprendamos a tener comunión, que en la iglesia aprendamos a entender que la iglesia es como un hospital, donde, comenzando por el líder o por el pastor, estamos enfermos, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos viene implementando, nos viene sanando, y podemos comenzar a llevar sanidad a otros. La iglesia es perfecta, no por usted y por mí, sino por Jesucristo. La iglesia es perfecta, no por los que hacemos parte de una iglesia, sino por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros, por ese propósito al que Dios nos ha dado. Porque aquí en la iglesia es donde podemos tener la experiencia del genuino amor, la experiencia de poder amar y ser amado, la experiencia de hacer parte del reino de Dios. Hay todo un tema de muchos teólogos que hablan que la iglesia es una cosa y el reino de Dios es otra cosa. Bueno, no importa profundizar eso ahora, en su momento lo podremos hacer. Lo importante es comprender que la iglesia tiene un propósito y usted y yo estamos dentro de ese propósito. Así de que pidamos al Espíritu Santo que nos permita entender cómo fue que Cristo fundó su iglesia, sobre qué bases la ha construido, y que nosotros podamos ser fieles. Finalmente, una reflexión. Los primeros 100 años de la iglesia primitiva mostraron la oportunidad del mundo conocido de la época, fue impactada por los cristianos. Esa iglesia tuvo dificultades y tuvo problemas, pero cumplió el propósito. Después, en los siguientes 100 años, en los 200 años después del crecimiento de la iglesia, se va perdiendo el poder de la oración, se va perdiendo la búsqueda de Dios, se va perdiendo la palabra de Dios, hasta llegar a un tercer siglo de la iglesia primitiva, donde la iglesia comienza a perder su sabor. Después del tercer siglo hasta el siglo XVI, que aparece Lutero, fueron 13 siglos del llamado oscurantismo religioso. La iglesia de Jesucristo quedó rezagada en el camino, pero el Señor la ha venido trayendo, y surgió una forma diabólica, digo yo, de iglesia, de forma humana, que el hombre se inventó y que el hombre levantó, llamado religión. Pero con Lutero, el Espíritu Santo volvió a reimpulsar la iglesia, y a través de estos últimos 200, 300 años, el Espíritu Santo ha seguido haciendo. Yo personalmente estoy convencido que estamos viviendo el momento más desesperado de la iglesia. Aunque si pudiera hablar con Pablo, él me diría hoy que el momento que él vivió fue el más desesperado.
Pero creo que como nunca, el diablo, el mundo y la carne se han venido contra la iglesia. Y nosotros, el problema no ha sido eso. El problema no es el diablo, el problema no es el mundo, el problema no es la carne. El problema es que nosotros, por no estar afianzados en su palabra, por no entender lo que somos, miembros de la iglesia regenerada, no hemos sabido ponernos firmes, no hemos sabido definir nuestra misión, nuestro destino, y hemos permitido el jugar en nuestro corazón con las cosas de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos definir cada día, tener convicciones y no permitir que nada de lo que el Señor plantea en su palabra y nada del propósito que el Señor tiene con la iglesia, nosotros lo comprometamos y nosotros lo negociamos. Así es que, familia, ustedes son la nueva generación de pastores que vienen para esta familia. Tenemos una gran responsabilidad. Algún día los ancianos, viejitos como nosotros, les daremos a ustedes la posta para que ustedes la tomen y sigan. Desde ya tenemos que estar preparándonos, haciendo lo que Dios nos manda hacer, creyendo en su gracia y en su infinita misericordia. Familia linda, espero que estos minutos que hemos compartido en estos dos videos pues hayan ayudado y pues ustedes puedan haber podido ampliar un poquito más y profundizar los conceptos que hemos querido plantear en esta materia de eclesiología. Así que, familia, que Dios me los bendiga. Gracias por su cariño. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Estudien, estaremos interactuando, las preguntas que tengan, y estaremos en comunicación. Chao, bendiciones.